La astrología la puedes utilizar a tu favor. Solo tienes que aprender a interpretar tu carta natal. ¿Cómo? Conociendo tu hora, fecha y lugar de nacimiento. Así armarás tu carta natal y verás la posición de los planetas y comprenderás cuál es tu misión de vida, por qué estás acá, cómo puedes evolucionar, mejorar tus vínculos, tus relaciones con tus hijos y también cómo interpretar las cartas natales de tus seres queridos. Por eso te invito a este taller, este sábado 4 de noviembre. Inscríbete, te espero. Sí, de hecho, yo más o menos cuando tenía 17, 18 años, tuve una sesión de lectura de café y me encantó la técnica. O sea, fue una sesión muy bonita la que yo tuve y fue después de varios años que volví a contactar a la persona que a mí me hizo esta sesión y le dije, oye, me encantaría aprenderla porque yo venía de pasar un proceso de salud bastante delicado y ella me dijo, me encanta, te enseño. Y yo le dije, buenísimo. Entonces me enseñó la parte básica y ya de ahí todo empieza a fluir solo. Cuando hago procesos de limpias de casa, me ha pasado en una oportunidad que sí sentí que la energía se fue conmigo. De hecho, dependiendo de la limpia que me haya tocado, no necesariamente regreso a mi casa ese día, ¿no? Para poder limpiarme o soltar toda la energía que se haya quedado conmigo. O sea, ¿no regresaste a tu casa? No. O sea, ¿pero qué sentías? De hecho, parte de lo que sentía es como si tuviera... Como que mi genio no era el mío. O sea, o mi humor, mi forma de ser estaba como muy abrumada. De hecho, recuerdo haber salido como... Creo que si alguien se aparecía delante mío, o sea, podía mandar a volar a quien sea. Sí, totalmente. Entonces yo decía, yo no soy así. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Todo es Cósmico. Hoy tenemos un invitado especial. Él es vidente y terapeuta emocional. Va a compartir con nosotros cómo lo practica, cómo se conecta, cómo llegó a ser vidente. Él se llama Diego Cárdenas. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás? Hola, Súper joven también. Gracias. Feliz de estar acá. Gracias por la invitación y obviamente un placer compartir contigo. Gracias. Ya me he estado contando bastante de él. Tú empezaste con el café, no tienes nada de árabe, ni de turco, ni nada. Simplemente te atrajo la técnica. Sí, me enamoró por completo porque la energía del café es muy sutil. Es una energía sutil, pura. De hecho, el café, tú sabes, como elemento mágico, ayuda a drenar muchísima energía. Entonces, como parte de la sesión también, el consultante se va mucho más ligero y la información que se percibe en el proceso se va como dosificando en las siguientes semanas, entonces no es algo que lo invade o lo aturde. Y eso es algo que amé del café. ¿Por qué? ¿Cómo que se va dosificando? ¿Cómo lo explicarías tú? Lo que pasa es que como parte de la energía que te digo que tiene el café es que hace que la información que les brindo en la sesión y obviamente también la forma como yo manejo la sesión permite que los consultantes se sientan mucho más tranquilos. Como yo les digo, la idea es que salgan como mucho más motivados de sesión que asustados o preocupados. Y uno tiene que tener como mucho cuidado en qué les vas a decir y cómo les vas a decir. Porque nosotros podemos marcar muchas cosas. Muchas. Claro, y decretar muchas porque movemos mucha energía. Exacto. Yo creo que pero qué maravilla conversar así contigo. Es así. Yo creo que a veces, o sea, no quiero ni siquiera mencionar a nadie ni nada, pero yo creo que uno tiene que ser muy responsable con este tema cuando estás tratando con alguien, cuando estás utilizando un elemento para ayudar, para ver, porque al final definitivamente todos estos elementos y todos estos oráculos son una guía, pero acá lo que te da Dios
o el creador de todo lo que es o el universo es tu libre albedrío. Tal Tu cual. destino tú lo vas a poder construir. Y esto es una guía para que tú veas tus potenciales, tus defectos y evoluciones a través de ellos. Totalmente de acuerdo. Y has dicho algo que yo siempre les digo tanto a mis consultantes, a mis pacientes, como a mis seguidores y seguidoras en redes sociales. El regalo más grande que tenemos es el libre albedrío. Exacto. Yo te puedo decir que en tu taza veo que va a suceder, no sé, que tienes aperturado a realizar un viaje. Pero si por A o B tú no decides subirte al avión, listo, mi predicción se va a quedar ahí. O sea, pueden moverse muchas cosas porque tenemos ese es mucha tu libre libertad. albedrío. Exacto. Podemos cambiar. Y cada acción que tomamos transforma muchas cosas alrededor de nosotros. Y así como podemos marcar, podemos liberarnos de muchas también, que a veces somos conscientes y en otras no tanto. Exacto, exacto. Pero bueno, cuéntame, entonces tú te inspiraste a través de la taza. Sí, de hecho, yo más o menos cuando tenía 17, 18 años, tuve una sesión de lectura de café y me encantó la técnica. O sea, fue una sesión muy bonita la que yo tuve y fue después de varios años que volví a contactar a la persona que a mí me hizo esta ya te sesión involucraste. y le dije, oye, me encantaría aprenderla porque yo venía de pasar un proceso de salud bastante delicado y ella me dijo, me encanta, te enseño. Y yo le dije, buenísimo. Entonces me enseñó la parte básica y ya de ahí todo empieza a fluir solo. Pero Diego, tú trabajas también, porque me has contado en tus técnicas luego del café, ves un poco para ver cómo está vibrando la persona y cuál es parte de su aprendizaje, viendo un poco en qué está conectando con sus vidas pasadas. Correcto. Es importante, yo la sesión la divido en 3 partes. La primera parte, analizamos toda la energía de pasado, ¿no? Vemos desde antes incluso de que la persona esté en el vientre de su madre, qué energía se puede haber activado en sus linajes o vidas pasadas también, en el proceso de la gestación y en adelante toda su vida. ¿Para qué? Para entender qué energías son las que están activas en este momento en la vida del consultante y de esta manera entender si está jalando algo propio, algo que trae la familia como tal, entender de que la familia a la que venimos es de quien tenemos que aprender y que nosotros los hemos elegido. Entonces, a veces muchas personas no toman esta conciencia de que nuestra familia y todo lo que está alrededor de nosotros son grandes maestros, ¿no? Siempre a veces uno busca culpar a alguien. Entonces, esta primera parte te permite entender el para qué de muchas cosas que has venido viviendo y por qué es que tienes que vivirlas para sanar, para soltar algo y para que tú puedas estar mucho mejor. Ya en la parte de presente vemos qué bloqueos pueden estar activos en el momento y hacia futuro la taza me permite ver a futuro a corto plazo. Es decir, del momento de la sesión a un año en adelante. Y eso también es algo que amé de esta sesión, que no me va a predisponer a mucho tiempo por lo mismo del libre albedrío. Entonces, en este futuro a corto plazo, vemos también en distintos aspectos qué es lo que se activa para el consultante, en la parte emocional, sentimental, en salud, en familia, y resolver todas las preguntas que traigan a la sesión como tal. O sea, tú en la misma taza puedes resolver todas las preguntas. Sí. En el lapso que dura la sesión, respondo todas las preguntas que traigan a la misma. Específicas así. Sí, también preguntas específicas. De hecho, la primera parte es toda canalización, o sea, les doy toda la información que percibo. Y ya en la segunda parte y la tercera voy respondiendo las preguntas que hayan quedado en el aire, ¿no? Y de hecho, tú también debes saberlo, pero cuando hacemos una parte de canalización, ya muchas de las preguntas que traen a consulta ya han sido resueltas. Sí, y te dicen como, ok, sí. Ya, gracias. A mí, sí, me pasa. No, ya me contestaste todo lo que te iba a preguntar. Todo lo que tenía en mente. Porque, de hecho, yo les digo, la taza devela estos secretos que guarda tu subconsciente. Esos miedos, esas culpas, los bloqueos en general. Entonces, pueda que de repente tú dices, ay, esto no me importa, o tal problema con una persona o con mi familia no es algo que me afecte, pero en la taza me sale repetida una letra en específico y al toque, pues, vamos a conectar con la energía de esta persona y entender por qué te bloquea, de qué forma es un espejo tuyo.
Entonces eso Bueno, también te todo el permite tiempo entender somos espejo, ¿no? tal cual. Todo el Sí, tiempo somos espejo, todo el tiempo nos proyectamos. Lo que más te molesta de alguien, lo tienes tú, ¿no? totalmente. Cuanto más rajes de algo, de alguien, ese defecto lo tienes tú. Lo que Claro. pasa es que nos cuesta verlo, pero es lo que le pasa a la mayoría. Ujú, totalmente. Entonces la taza nos permite entrar de esa forma muy amable al consultante y empezar como a entender muchas más cosas. De hecho, también, que me olvidaba de señalarte, en la parte inicial de la sesión, somatizo algunos dolores físicos que podría estar teniendo el paciente o algunas advertencias físicas para también explicarle, oye, mira, esta emoción te puede estar activando, no sé, por ejemplo, algo en el útero o en los ovarios o en alguna parte del cuerpo para también entender qué técnicas adicionales posterior a la sesión pueden tener para sanar también físicamente. De hecho, para mí, algo que me lleva, digamos, a involucrarme por completo en estas sesiones es que cuando yo recibo un diagnóstico médico que fue para mí como fulminante en el momento, yo dije, ¿cuánta gente debe vivir creyendo que tiene que hacer algo? ¿O la familia le dijo que tenía que hacer algo? ¿O simplemente pues eligieron porque les tocaba vivir algo? Y mi principal motivación detrás de las sesiones es que podamos entender que podemos nosotros transformar muchas cosas. Que si alguien nos había dicho algo, nosotros queremos algo, eso se puede mover de muchas maneras para que nosotros podamos escribir una historia que realmente querramos, ¿no? Y a ver, cuéntame tus experiencias, por ejemplo, que Ujú. alguna que te haya impactado o asustado o que A hayas ver, recuerdo que dentro de mis primeras sesiones de forma ya profesional, que hacía gente que no tenía nada que ver conmigo, ningún vínculo, atendí a una señora que en la taza me salía clarísima la figura de un hombre, me salía en todo un costado de la taza. eh, o sea, las características del hombre eran claras, o sea, por ejemplo, no tenía cabello, cejas muy marcadas, porque se marca en la taza en Ujú. momentos específicos, pero al costado de él me salía una calavera bastante grande. Como una muerte o que Exacto. estaba muerto. No, como una muerte. Porque Alguien me se iba a salía morir. en el largo de la taza. De hecho, en la taza la base es pasado y presente y futuro es conforme va subiendo la altura hasta salir de la taza. Entonces me salía en todo este costado de la taza. Y me salía una letra. No recuerdo el nombre o la letra en este momento. Y le digo, voy a usar un ejemplo. Le digo, ¿quién es P? La primera persona que se tenga a la mente con P. Y me dice, mi papá es Pedro, por ejemplo. Y yo agarro y le digo, ok, em, ¿cómo está tu papá? O sea, ¿cómo lo has visto? Justo ahí lo que hablábamos de ser cuidadoso con cómo vamos a tomar la Ujú. información. Le digo, ¿cómo está él? ¿Se ha chequeado últimamente? Eh, Porque veo algo en su salud, pero me preocupa un poco. O sea, si no lo han hecho ver, háganlo verlo. Y ella, me acuerdo que rompió en llanto y me dijo, ayer nos han dicho que tiene cáncer. Y yo le dije, ok. Y a la altura que me salía esta cabeza de este cráneo en la taza, me permite calcular el tiempo, Que iba a vivir. claro, que iba a vivir. Entonces, yo me acuerdo que en mi preocupación en el momento, porque como te digo, era de las primeras sesiones profesionales que tenía, empecé a preguntarle a la taza si había alguna forma de que el Se cure. señor se cure o que el señor pueda estar mejor en el tiempo. Y bueno, a ella le empiezo a comentar, mira, le digo, veo con tu papá, habían unos temas que el señor jalaba con la familia que eran como bien duros, con ella íbamos confirmando la información y me acuerdo que le dije, digamos, estamos septiembre y yo le dije, en julio del próximo año veo su salud muy debilitada. Pero antes de eso, para mayo, necesito que estén muy atentas a él emocionalmente. Muy atentas. Si él no tiene un bajón fuerte en ese momento, tu papá puede, digamos, salir del diagnóstico que él tiene. Y esa fue la primera parte. Y de ahí a ella, seguía conversando con ella y le dije, necesito que tú te hagas ver el útero y los ovarios.
A los días ella me escribe y me dice, Diego, me tienen que retirar el útero de manera preventiva. Y a los meses me escribe y me dice, mi papá ha estado súper irritable y después del tiempo que yo le mencionaba que tenía que tener precaución, el señor había salido de todos sus tratamientos bien. La astrología la puedes utilizar a tu favor. Solo tienes que aprender a interpretar tu carta natal. ¿Cómo? Conociendo tu hora, fecha y lugar de nacimiento. Así armarás tu carta natal y verás la posición de los planetas y comprenderás cuál es tu misión de vida, por qué estás acá, cómo puedes evolucionar, mejorar tus vínculos, tus relaciones con tus hijos y también cómo interpretar las cartas natales de tus seres queridos. Por eso te invito a este taller, este sábado 4 de noviembre. Inscríbete, te espero. Entonces para mí fue como, gracias, o sea, de hecho fue de las primeras experiencias así como bien marcadas. Ah, pero pudiste entonces ver algo positivo. Sí, y también tengo varios casos de hecho la mayoría de mis consultantes son mujeres, muchos casos de mujeres que, digamos, no pueden quedar embarazadas o que tienen problemas con sus embarazos o no están llegando a término el embarazo. Entonces, igual, desde la tasa vemos información. Recuerdo también una paciente que llega a sesión y me dice, Diego, estoy desesperada. Creo que tenía 31 o 30 años. Uno de mis sueños realmente es ser madre y acabo de salir de hacerme varios exámenes y el doctor me ha dicho que ni lo piense. Y yo le dije, bueno, vamos a abrir tu taza y veamos si yo puedo guiarte en algo desde este lado. Y bueno, empezamos la sesión, vimos mucha información de la parte igual de pasado, de las mujeres de su familia, de ella, del vínculo con su mamá, con su papá. Y empezamos a trabajar posterior a ello con sesiones de sanación emocional. Pero en la sesión yo le dije, tú sí vas a poder ser mamá. Solo veo un bebé. Es más, mujer. Pero, bueno, yo te recomiendo que trabajes en ordenar esto y las cosas pueden empezar a fluir. Hicimos este trabajo de sanación. Hay un trabajo emocional al fondo, que totalmente. Es lo que se tiene que trabajar para que pueda... Sí, totalmente. Y después de 1 mes o 2 meses de que terminamos las terapias, quedó embarazada. Entonces, o sea, para mí esos momentos son los que pero para mí es felicidad total. Pero tú has podido ver, por ejemplo, ya hablando de un lado un poco más negativo, muertes y que se haya muerto. La verdad es que yo pido no ver eso. Claro, yo tampoco. No me gusta. No me gusta. Prefiero... Pero en ese caso del papá, ¿viste? Claro, pero, o sea, por ejemplo, es como lo que hablábamos, ¿no? De tener cuidado al momento de abordarlo. Sí. Ya bueno, con el pero paso por eso te pregunto, no es que se lo digas, pero ¿ves? Si es que veo algo negativo, se lo digo, porque tampoco me lo voy a quedar. O sea, se los comparto, encuentro la manera de decírselos o de advertirles y les digo, no sé si no va a salir algún proyecto o si hay algo que sea un poco de riesgo. No, pero yo te digo eso, pues, ¿no? O sea, una cosa impactante, ¿no? Porque que no va a salir, seguramente no van a salir proyectos, pero siempre hay soluciones, siempre va a haber otro proyecto, otra... Tal cual. Si no te va a salir esa relación, siempre va a haber otra posibilidad, siempre se abren las puertas. Pero si ves algo, porque ya es definitivo, ¿no? Porque lo único que no se puede cambiar, por eso te hablo, ponte estos temas de la muerte, no se puede cambiar es la muerte. O sea, sí, por ejemplo, con consultantes... ¿Le has visto alguna vez a un consultante, por ejemplo? De algún familiar, sí. No, de él mismo. No, de él mismo no. ¿Nunca has visto eso? No. Ya. No, hasta ahora. Menos mal. Sí, qué maravilla. Porque es algo muy fuerte. Claro, por eso te digo, ¿qué tan fuerte tú has podido ver en una lectura? No, o sea, no me ha tocado decirle en estos casi 6 años, no me ha tocado a alguien decirle o advertirle que puede fallecer. ¿Y no te ha tocado nadie que venga, por ejemplo, cargado con una entidad? Uy, sí. Eso, quiero que me cuentas. Eso me acuerdo clarísimo. Cuando yo recién empecé a hacer sesiones, yo me mudo a Arequipa.
Y en ese tiempo vivía en casa de mis papás y pues atendía en casa de mis papás. Ujú. Y llega un señor, para esto la taza, al momento de abrir la energía de la taza, cuando son las sesiones presenciales, yo al día de hoy las hago a distancia, pero también hay sesiones presenciales, el consultante toma la taza de café mentalizando lo que quiere pues, que obtener como respuestas o las preguntas que tiene. Perdón que te interrumpa. ¿Y cómo haces cuando no es presencial? ¿Te la tomas tú? Exacto, yo canalizo la Ya. energía Bueno. del consultante a mi cuerpo y de mi Ya. cuerpo a la taza. Ya. Exacto. Entonces, se toma la taza de café, baña las paredes de la taza, tapa la taza con el plato y se voltea. De ahí es donde entro yo recién a destapar la taza. La taza se tendría que destapar de forma bastante sencilla. Voy a usar esta de aquí de ejemplo. Sí. ¿No? O sea, la taza está así y esto tendría que salir y ya está, ¿no? Pero en este caso, yo agarraba la taza Y no la destapabas. y no podía. O sea, no salía. Te juro que yo agarré y sacudí la taza. No se despegaba del plato. Yo agarré y le dije, discúlpame, pero yo no te puedo atender. Así que tienes que retirarte. Y no atendí a la persona. Entonces, cuando alguien viene y está muy cargado, la taza no se abre. No se abre. Se queda pegada. O me cuesta mucho abrirlo. Ya si igual logro abrirlo, genial. Si voy a explicarle lo que hay, les doy las advertencias. Así como la imagen de esta taza se puede ver muy clarita, la taza también es un reflejo de la energía de la persona. Entonces, si la taza puede quedar así de negra como está el plato y no se ve casi nada, entonces ahí me toca canalizar más información que la que voy a poder encontrar en la taza porque la persona está con la energía muy cargada. Ujú. Entonces, en ese caso... Pero ahí que tú recién estabas empezando, ¿cómo sabías que estaba con una entidad o que había algo porque igual, demoníaco? O sea, de hecho, antes de empezar a hacerlas de manera profesional, pues, o sea, había investigado mucho sobre todo el proceso, ya estaba listo para poder manejarlo. Entonces, tenía súper claro que el momento en el que se abre la taza es el momento en el que yo abro energía también que voy a estar en contacto. Entonces, si la taza no se abre, es porque la energía que está ahí no es una energía que tenga que abrirse en el espacio, totalmente. Y aparte que, bueno, también tú lo sabes muy bien, tú ves a la persona y ya es como que, ok, acá pasa algo extraño, o sea, lo puedes percibir también, ¿no? Pero de ahí nunca has sentido que una energía se ha quedado contigo. Cuando hago procesos de limpias de casa, me ha pasado en una oportunidad que sí sentí que la energía se fue conmigo. De hecho, dependiendo de la limpia que me haya tocado, no necesariamente regreso a mi casa ese día, ¿no? Para poder limpiarme o soltar toda la energía que se haya quedado conmigo. O sea, ¿no regresaste a tu casa? No. O sea, ¿pero qué sentías? De hecho, parte de lo que sentía es como si tuviera... Como que mi genio no era el mío. O sea, o mi humor, mi forma de ser estaba como muy abrumada. De hecho, recuerdo haber salido como... Creo que si alguien se aparecía delante mío, o sea, podía mandar a volar a quien sea. Sí, totalmente. Entonces yo decía, o sea, yo no soy así. No hay forma. Entonces dije, no puedo llegar a mi casa, tengo que conseguir algunas cosas para ordenar mi energía, para limpiarme. Lo que yo hice en ese momento es hacerme a mí mismo una sesión de péndulo hebreo. Hay protocolos para liberar desencarnados del cuerpo. Entonces me hice el protocolo lo más profundo posible y de ahí al día siguiente ya estaba como otra vez tranquilo. Sí. O sea, esa es la manera que te limpias cuando te pasan esas cosas. En ese caso sí. Para mí el péndulo hebreo es una de las formas más efectivas de mover energía, sobre todo de sanación y de limpieza. Ah, claro. Sí. Qué bien. Por los códigos. Eso es entonces lo más fuerte que sientes que te ha pasado. Sí, pero te juro que en ese momento era como, o sea, como tú has dicho, se acercaba a alguien y... Te sentías poseído. Sí. ¿Y qué? ¿Entonces te fuiste a dónde te fuiste? ¿Qué pasaste? A un hotel. ¿A un hotel? Sí. ¿De verdad? Sí. O sea pobre el hotel, se quedó ahí la entidad. Me muero. No, de ahí ya hice como un proceso para también, o sea, ayudar a esta entidad. Porque en el proceso de limpieza de casas, yo voy tomando también fotos en el espacio
para también compartirle a mis consultantes, a mis clientes, un poco de la información que hay en el lugar. Entonces, muchas veces me permite ver las figuras de la persona. Entonces, es en ese momento en el que, con esta entidad en específico, pues hacer actos simbólicos para poder ayudarlo a que se eleve, ¿no? Pero, ¿y cómo limpias? ¿Con el péndulo también, hebreo, No, las casas? No, cuando hago limpieza presencial, que solo la hago aquí en Lima, hago una limpieza tradicional, limpieza de pisos, ahumado, utilizo cuencos para cerrar la energía, para activar la energía, y básicamente ese es el proceso. Y cuando hago las limpiezas a distancia, sí con péndulo, ¿no? Que el péndulo hebreo es perfecto para hacer limpiezas a distancia. Con el plano de la casa, simplemente se empieza a rastrear todo el espacio, la casa tiene que estar totalmente vacía, me refiero de personas y animales, para que la energía que se vaya a liberar no vaya a afectar a alguno de ellos. Cuando limpias a distancia no puede haber nadie, es como cuando fumigas. Exacto. Que se tienen que ir todos de la casa igual. Tal cual. Sí, exacto. O sea, no puede haber nadie, ni perros, ni gatos, ni personas, ¿no? Y de preferencia ningún animal, pero los principales son ni perros ni gatos. Entonces ahí ya haces toda la limpieza. ¿Qué pasa si se quedan los perros? Lo que pasa es que como se libera energía a través del trabajo con el péndulo, puede absorberlo alguno de las personas que estén en la casa. De hecho, yo considero que el péndulo tiene una forma muy suave de ingresar a los espacios, al cuerpo, pero hace una revolución energética. Claro, es bien fuerte. ¿No? De hecho, cuando uno hace una limpieza a una persona, tienes 3 días de crisis curativa, que te puede doler la cabeza, te puede doler el estómago, fiebre, bueno, como los dependiendo, imanes, ¿no? Tal cual. De la misma forma. Los imanes, inmediatamente ya tienes la crisis curativa. Sí, es automático. Sí. Ah, claro, pues porque te estás limpiando, es como una purga y vas Tal cual. Y por ejemplo, cuando es en esto del péndulo, si hay magia negra, el primer, digamos, síntoma es fastidio en el estómago, ¿no? Y sistema digestivo, que también empieza a haber mucho malestar y dolor de cabeza. Entonces también uno limpia por fuera, por dentro, por todos lados. Claro, qué interesante. Y siempre es bueno limpiarse, ¿no? Porque si haya magia o no haya magia, siempre te estás cargando, siempre siempre nos estamos cargando, somos espirales, que estamos todo el tiempo recibiendo y dando energía el uno con el otro, y tú no sabes si el otro está cargado, si el otro tiene brujerías, y te estás cargando. O sea, por ejemplo, nosotros no estamos en contacto físico, pero nuestra energía está así, ahorita. Entonces, igual hay un intercambio energético en este momento. Imagínense si, por ejemplo, vas en el transporte público, si estás en un trabajo que es como muy dinámico, o sea, tienes que estar con mucha gente en todo momento, obviamente uno se carga. Y por ende nuestros espacios también. La diferencia es que nosotros podemos drenar energía. En el transporte público te cargas bastante. En cualquier sitio público con mucha gente, a veces llegas agotado y no sabes por qué. Porque toda esta gente que ha estado alrededor contigo y tiene distintos tipos de energía. Sí. Y eso es para limpiarla. Totalmente. Mira, a mí me pasaba algo, hablando de esto de energía, a mí me pasaba algo cuando yo recién entraba a la universidad. Mis amigos siempre querían ir a discotecas y todo esto, y yo decía, no me gusta, no puedo. O sea, y cuando iba era porque era cumpleaños de alguien en específico o algo así. Ya después, cuando entré en todo este mundo espiritual y holístico, entendí que, claro, la energía que hay en las discotecas, en los centros comerciales, en los hospitales, en los aeropuertos, es fuerte, ¿no? Es fuerte, entonces yo decía, ok, ahora ya entendí todo. Y muchas veces a varias de las personas que nos están viendo, que nos están oyendo, de hecho, les debe pasar algo similar. Hay gente que es más sensible, que lo percibe Totalmente. más. Hay gente que no se da cuenta y que de repente está enferma y tiene que ver con eso. Por eso hay que protegerse, hay que cuidarse, hay que limpiarse, y lo puedes hacer hasta solo en tu casa, pero hay que depurar esa energía negativa. Bueno, Diego, oye, mil gracias, de verdad. Encantado. Que súper interesante todo lo que hemos conversado, todos tus conocimientos. Veo que tienes 3 tipos de tarot, un poco para terminar. Ajá. Aparte de la taza, utilizas este tarot para hablar de las vidas pasadas, el presente y, bueno, los arcanos mayores, que dicen mucho, ¿no? De la actualidad. Totalmente. No sé si has aprendido un poco de la cábala también, porque en la cábala se encuentran los arcanos mayores en los senderos de la vida.
Correcto. Y ahí te explican un poco en qué sendero estás, qué estás trabajando con el arcano, ¿no? Tal cual, sí. De hecho, como parte adicional de la lectura de café, les doy como dato su número de destino, que a mí me gusta mucho trabajarlo justo con los arcanos para entender qué es lo que está activo ahí y entender también cuál es el año personal de la persona, ¿no? De qué le toca vivir, qué le toca trabajar, en qué etapa de su ciclo. Pero lo sacas con la numerología. Con entonces, numerología. Claro, el año personal de la persona. El año personal. ¿En qué está vibrando? Correctamente. Así es. Sí, bueno, y mucho con ángeles también. Sí, o sea, claro, maravilloso. El oráculo de ángeles que siempre tiene una energía bella. Sí. Bueno, Diego, mil gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Gracias por estar acá en Todo es Cósmico. Y bueno, en otra oportunidad, ojalá que puedas venir. Muchísimas gracias por tu presencia acá. Gracias. Gracias por ver Todo es Cósmico. Y recuerda, si quieres ver muchísimo más contenido, ingresa aquí al canal de YouTube.